Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de un buen rato porque hoy les traigo un tema que sé que les encanta, dramas turcos. Pero no cualquier drama de esos que te roban el aliento, te hacen suspirar y te dejan completamente enganchado a la pantalla. Hoy vamos a hablar de esas telenovelas turcas que lo tienen todo, romances de ensueño, giros inesperados que te dejan con la boca abierta y por supuesto, mucho drama del bueno. Si eres de los que aman pasar horas viendo historias de amor complicadas, familias poderosas y secretos oscuros, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las mejores recomendaciones de series y películas, reseñas, análisis y mucho más contenido que seguro les va a encantar. Ya somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense para un viaje por el apasionante mundo de las telenovelas turcas que enamoran, emocionan y a veces hasta te hacen gritarle a la pantalla. Porque seamos honestos, ¿quién no ha sentido la necesidad de regañar a un personaje por tomar una mala decisión? Empecemos con un clásico que seguramente ya muchos conocen, pero que merece ser mencionado, Amor Eterno. Esta historia es un torbellino de emociones desde el primer capítulo. Tenemos a Kemal, un joven de clase humilde, y Anian, una chica de familia adinerada. Su amor es puro y verdadero, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros los separan de una manera dolorosa. Lo que sigue es una lucha constante por estar juntos, llena de obstáculos, sacrificios y momentos que te romperán el corazón. Prepárense para las lágrimas. Lo que hace a Amor Eterno tan adictiva no es solo el romance, sino también los personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos que van saliendo a la luz poco a poco. Y por supuesto el villano, el villano. Un personaje que amas odiar y que hará todo lo posible por destruir la felicidad de los protagonistas. Los giros son constantes y el final, bueno, digamos que no los dejará indiferentes. Si buscan una historia de amor épica, llena de drama y con actuaciones increíbles, Amor Eterno, es una apuesta segura. Sigamos con otra joyita, Sila, cautiva por amor. Esta telenovela nos traslada a Mardin, una ciudad con tradiciones muy arraigadas en el sureste de Turquía. Sila es una joven que fue vendida por su familia, cuando era niña y criada en Estambul, lejos de sus raíces. Años después se ve obligada a regresar a Mardin para casarse con un hombre al que no conoce, con el fin de salvar a su hermano de una antigua tradición de venganza. Imagínense la situación, una chica moderna acostumbrada a la libertad y a la vida en la ciudad, de repente se ve atrapada en un mundo completamente diferente, donde las reglas son estrictas y las mujeres tienen pocos derechos. El choque cultural es brutal, pero Sila es una mujer fuerte y decidida que no se rendirá fácilmente. A medida que conoce a su esposo Boran, un hombre honorable pero también marcado por las tradiciones de su pueblo, comienza a surgir una atracción entre ellos. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos, secretos del pasado y la lucha constante por cambiar las costumbres de Mardin. Sila es una historia de amor, pero también es una crítica social a las tradiciones que oprimen a las mujeres y un llamado a la modernización. Además, los paisajes de Mardin son simplemente espectaculares. Ahora, si les gustan las historias de amor prohibido y con un toque de misterio, no se pueden perder Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado adinerado que decide darle una oportunidad y lo lleva a vivir a Alnkoy, un barrio exclusivo donde residen las familias más ricas de la ciudad. Allí, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. La atracción entre ellos es instantánea, pero su relación está llena de complicaciones. Mira tiene sus propios problemas familiares y lucha contra sus sentimientos por Yaman. Además, la diferencia de clases sociales y la oposición de sus familias hacen que su amor sea casi imposible. Medcezir es una serie fresca y juvenil, con una banda sonora increíble y unos personajes carismáticos que te engancharán desde el primer momento. Además, la trama se desarrolla en un entorno lujoso y lleno de fiestas, intrigas y romances adolescentes. Cambiando un poco de género, pero sin perder el romance y el drama, les recomiendo Yerde. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde del asiento. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut,
que fueron separados cuando eran niños. Sarp es reclutado por la policía y enviado como infiltrado a la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe mafioso y se convierte en uno de sus hombres de confianza. Años después, los dos hermanos se reencuentran sin saber quién es el otro, y se ven obligados a enfrentarse en bandos opuestos. La trama está llena de giros inesperados, traiciones y escenas de acción trepidantes. Pero también hay un componente emocional muy fuerte, ya que los dos hermanos luchan por descubrir la verdad sobre su pasado y proteger a sus seres queridos. El romance está presente, pero no es el eje central de la historia. Sin embargo, las relaciones amorosas de los personajes están llenas de obstáculos y complicaciones, lo que añade aún más drama a la trama. Yerde es una serie muy bien producida, con unas actuaciones impresionantes y una historia que te mantendrá enganchado hasta el final. Y para cerrar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Erkencikus. Esta es una comedia romántica que te sacará más de una sonrisa. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles de su familia. Un día se ve obligada a buscar un trabajo para ayudar a su familia y termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre Sanem y Khan es instantánea, pero su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y la oposición de terceros. Erkencikus es una serie ligera y divertida, perfecta para relajarse y desconectar del estrés diario. Los paisajes de Estambul son preciosos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y luchar por lo que quieres. Si buscas una comedia romántica que te haga reír y suspirar, Erkencikus es una excelente opción. Hemos recorrido un mundo de emociones, ¿verdad? Desde amores prohibidos hasta dramas familiares, pasando por acción y comedia romántica. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que encuentren una nueva telenovela turca que los enganche por completo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas opciones disponibles. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que los invito a explorar y descubrir nuevas historias que los hagan vibrar. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que si les gustó el vídeo, pueden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo para que podamos seguir conversando sobre este tema que tanto nos apasiona. ¿Hay alguna serie que me recomienden ver? Los leo con atención. Y ahora sí, me despido. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.